Pero bueno, en este caminar a veces hay obstáculos, hay cosas que atravesar, momentos duros que vivir y tiempos difíciles de soportar. Aún hay personas difíciles de soportar, como la que está sentada al lado tuyo. Decile al que tenés al lado, te soporto. Decile, dígale con ganas. Si vive con usted hace más de 2 años, dígale, te sigo soportando. Buenas noches a los que nos siguen a través de las redes sociales. Y voy a leer un capítulo de la Biblia que ya lo he predicado en alguna oportunidad, pero Dios me mostraba, como siempre, la palabra de Dios tiene tantos aspectos y tantas maravillas que tenemos que descubrir en la palabra de Dios, que podemos descubrir cada día. Cada día nos puede hablar diferente, aún el mismo versículo hablar a diferentes lugares de nuestro corazón y para diferentes circunstancias. Y esta mañana en mi devocional leía el libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque en realidad debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque el que hizo todo ahí fue el Espíritu Santo, amén. Los apóstoles simplemente fueron canales de bendición, canales, instrumentos dispuestos a permitir que el fluir de Dios sea a través de sus vidas. Y allí estaba la iglesia primitiva, conquistando, creciendo, avanzando, pero no sin obstáculos. Herodes se había levantado una vez más. Herodes representa un espíritu que viene a querer detener la obra de Dios. Herodes fue el que escribió un edicto que había que matar a todos los niños menores de 2 años cuando nació Jesús. Pero después la dinastía de Herodes, a través de las generaciones, siguió estando. Fue Herodes el que mandó a decapitar a Juan el Bautista, aquel que preparaba el camino para Jesucristo. Y fue el mismo Herodes que mató a espada a Jacobo. Lo que voy a leer ahora está contextualizado en ese tiempo. Jacobo, alguien que era uno de los íntimos de Jesús. Jesús tenía multitudes que lo seguían. Jesús tenía sus 12, tenía sus 3. Y de esos 3, Pedro, Juan y Jacobo, que eran los más cercanos a Jesús, uno de ellos es asesinado por Herodes. Y ahora estamos ante este pasaje donde Pedro es encarcelado, otro de los 3 más importantes de Jesús. No más importantes porque fueran mejores que otros, sino eran los íntimos con los que Jesús podía hablar de otros temas, a quienes Jesús involucró en algunas historias que a otros no, como en el monte de la transfiguración, como en resucitar a la hija de Jairo. Y solo dejó a Pedro, Juan y Jacobo para que vean cosas que otros no vieron. Y en ese contexto, Herodes, como vio que a la gente le gustó que había matado a Jacobo, había ido a prender al otro discípulo de Jesús, a Pedro. Y vamos a leer Hechos capítulo 12, versículo 1 hasta el 16, 17 por ahí. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. Se proponía sacarles no para sacarlo a pasear, sino para matarlo. ¿Me sigue? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, diga conmigo, pero ahí hay un pero muy interesante. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar para matarlo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, los guardas delante de la puerta. Diga conmigo puerta. Porque hoy quiero hablarte sobre las puertas y las llaves que necesitamos para abrir puertas que están cerradas. Y dice, custodiaban la cárcel. Vamos al próximo versículo. Le dijo el ángel, y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y aquí el próximo versículo. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias.
y lo hizo así. Le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que el ángel hacía, sino que pensaba que estaba viendo una visión. Pedro no entendía nada de lo que estaba pasando. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta, diga conmigo, puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, como si fuese una puerta automática con un sensor allí. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos, de lo que los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando por Pedro. Y cuando llamó Pedro a la puerta, ¿dónde llamó? A la puerta. Vemos muchas veces se repite la palabra puerta, del patio. Salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás? ¿Cómo estás? Loca. Decirle al que tenés al lado: no, espere, que no terminé de leer. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel, no puede ser, está preso Pedro. Pero Pedro persistía. ¿Qué hacía Pedro? Persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que se callasen, le contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y le dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Señor, honramos tu palabra, la cual está bendita. Te pido que me ayudes a compartir lo que hoy has puesto en mi corazón, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Siempre que un hijo de Dios esté por ingresar o atravesar a una nueva dimensión, a un nuevo nivel, atravesar una puerta para entrar en otro tiempo de bendición, va a haber un guarda del enemigo en esa puerta. Siempre. Pedro estaba encarcelado. Pedro estaba por entrar en una nueva dimensión donde iba a ser usado por Dios a tal punto que donde él caminase, dice que la sombra de él sanaba a los enfermos. Pedro estaba por entrar en una nueva dimensión, pero antes de entrar en esa dimensión él tuvo que atravesar varias puertas. Pero dice que esas puertas tenían guardias. Hay guardias. Cada vez que Dios te quiera promover a algún lugar, no tengas dudas de que va a haber un guardia del enemigo para que no entres allí, para que no seas feliz, para que no alcances tu ministerio, para que no crezcas económicamente, para que no seas y no tengas la familia que Dios te prometió. Siempre que Dios te haya dado una promesa y que estés cercano a esa puerta de entrar en ese lugar, va a haber un guardia del enemigo para que no entres. Pero hoy quiero darte al menos 4 llaves que te van a permitir atravesar esas puertas. Porque lo bueno de esto es que Jesús jamás nos dijo que no iba a ser, que iba a ser fácil esto, que no íbamos a tener problemas, que no iba a haber tormentas, que no iba a haber guardias. Jamás nos eximió de la lucha espiritual, de poder depositar nuestra confianza plenamente en Él. Él nunca dijo: crean en mí y todo les será fácil. Todo lo contrario, dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero tranquilos, confíen, porque yo ya vencí al mundo. Y eso es lo que tenemos que entender, que siempre que estemos a punto. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos cristianos que yo conozco y que ministramos permanentemente, que están tan cerca de pasar al próximo nivel, y por no utilizar la llave correcta se quedaron de este lado y casi fueron felices, casi fueron líderes o pastores, casi lo lograron, pero no lo lograron porque no entienden que las puertas espirituales no se abren con cualquier llave. No se abren con cualquier llave. No se abren a las patadas. No se abren con fuerza humana. Todo lo que le pasó a Pedro tuvo que ver con algo sobrenatural. Y la primera llave que veo que utiliza Pedro en este escenario que acabamos de leer es la llave de la fe absoluta, extrema, la confianza plena en que Jesús algo iba a hacer.
Dice que él estaba a horas de que lo saquen de ese lugar para asesinarlo. Que Herodes lo iba a colgar en una plaza, vaya a saber, o lo iba a matar o lo iba a decapitar, pero que lo iba a matar, porque ya había matado hacía un momento a Jacobo y dice que al pueblo le gustó. Así que encerró a Pedro y a la noche siguiente, al día siguiente, iba a asesinarlo. ¿Y sabe qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo, si se acuerda? Dormía. ¿Cómo podés estar durmiendo si sabes que dentro de un rato te van a asesinar? ¿Cómo podés estar durmiendo en medio de un escenario así sabiendo que te quedan horas de vida? Solamente que una de dos: o tenés una fe extrema, una confianza plena y absoluta de que Dios algo va a hacer, o estás loco. Y yo me inclino y creo pensar y quiero pensar y estoy seguro por la vida y todo lo que conozco de la historia de Pedro, que era un hombre con una fe extrema, una confianza plena en que Dios lo iba a hacer. Y esa es la primera llave que tenemos que tener. Es saber de que Dios lo va a hacer. Aunque haya guardas allí en la puerta que te digan no vas a entrar, no vas a ser feliz, no vas a prosperar, no vas a crecer, no lo vas a lograr, no te vas a sanar. Vos tenés que permanecer con la llave de la fe en tu mano y decir: si Dios me prometió algo, Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo lo va a hacer, no sé en qué momento lo va a hacer, pero yo sé que Él lo va a hacer. Yo sé que Él va a mover su mano. Yo sé que Él va a mover su ejército de ángeles. Yo sé que Él lo va a hacer, porque Él no es hombre para mentirme. Si Él me prometió algo, Él me lo va a dar. ¿Cuántos creen plenamente en Jesucristo? Amén. Toma asiento. Entonces, la primera llave es la llave de la fe, que uno dice: bueno, yo tengo fe, pastor, pero ¿de verdad tenés fe? ¿De verdad, escuche, de verdad podés dormir tranquilo? Porque ¿cómo se nota la fe? Es fácil poner en palabras o decir tengo fe en Dios. Por eso voy a la iglesia, por eso asisto a una célula, por eso hago el discipulado. Pero ¿dormís tranquilo sabiendo que Dios lo va a hacer? ¿O no podés dormir porque el problema es más grande que tu confianza en Dios? Porque ahí está el punto de inflexión. Es cuando vamos a sacar la foto. Es el momento donde usted levanta la mano así con fe. ¿Cuántos tienen fe en este lugar? A ver. Amén. ¿Estamos? Entonces, ¿de verdad tenés tu fe puesta? ¿Crees que Dios lo va a hacer? Porque vuelvo a repetirte, a veces empezamos con una fe de decir yo sé, por eso vengo a la iglesia y por eso adoro y por eso, pero de pronto pasa el tiempo y no sucede el milagro. Las cosas no se resuelven y hasta quizás se pongan más complicadas que el tiempo en que llegaste. Escuche. Y ahí es donde el enemigo, porque no se trata a veces de atravesar una puerta. Acá Pedro tuvo que pasar una primera guardia, una segunda guardia y la puerta de hierro. Fueron varias etapas que tuvo que atravesar. Como nosotros que llegamos aquí y de pronto con una palabra que soltó el pastor o un líder o alguien que vino a ministrar, o una palabra que leíste allí en la Biblia y animó tu corazón y decís: oh, Dios lo va a hacer. Pero pasa un año, pasan 2, pasan 3, 5 y todavía el milagro no sucede. Y ahí es donde se prueba verdaderamente quiénes son aquellos que tienen una fe absoluta, una fe inquebrantable. Y la primera llave sería una fe inquebrantable, que no se quebranta con nada. Yo sé que Dios lo va a hacer, no sé cómo lo va a hacer, no sé cuándo lo va a hacer, pero sé que lo va a hacer. Y puedo contarles muchísimos testimonios de
de milagros que esperé en Dios que no sucedieron de un día para otro. De pronto haber dejado una vida atrás, haber podido salir de la dependencia, de las adicciones, de la droga, del alcohol, fue en una oración que hizo el pastor sobre mi vida. Fue en un abrir y cerrar de ojos, así de simple. Pero después una restauración en mi matrimonio, una restauración en mi economía, llevó muchos años. Y es ahí donde se ve la fe verdadera. Porque todos empiezan con la fe y lloran y se quebrantan, pero yo veo que pasan los años y muchos empiezan a debilitarse. ¿Y cómo me di cuenta? Porque todo el tiempo y la pasión que le metían a Dios y al reino de Dios y a la iglesia, y eran los primeros que venían y los últimos que se retiraban, y hoy llegan media hora tarde y ya nada los conmueve y ya no los toca la palabra ni se quebranta en una adoración. Ya perdieron esa fe de niños que tenían. Y por no citarle, simplemente por citarle algo que tuve que esperar muchos años, fue el hecho de que me acerqué a la iglesia impulsado porque una de mis hijas, Milagros, tenía una enfermedad en sus pulmones que cada 15 días parecía que se nos moría. 2 o 3 veces al mes salíamos volando en un remis a los hospitales para que la puedan reanimar. Y tardó 4 años el Señor en sanarla. 4 años. Y allí fue probada en esos 4 años nuestra fe, la de mi esposa y la mía. Y otros milagros esperamos 7 años, 8 años en ver un milagro económico de pronto. Y en esos 7, 8 años, para ver nuestro primer milagrito así chiquitito económico, tuvimos que mantener nuestra fe inquebrantable, siendo fieles a Dios en nuestras asistencias, en nuestros diezmos y ofrendas. 7, 8 años de fidelidad para que Dios mande una pequeña señal de que Él estaba con nosotros. Y antes no estaba, claro que estaba, solo que nuestra fe estaba siendo probada, porque ahí es donde se prueba la fe. Entonces hay mucha gente que viene y está un tiempito y cuando Dios no le da lo que le pide, se retiran. Por eso la fe tiene que ser probada. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la llave, creo que la primera llave que utilizó Pedro para poder salir de ese lugar. Él dormía, él descansaba en Dios. Aprender a descansar en Dios. Yo descanso en Dios. Dios va a hacer la obra. Dios va a librarme de mis enemigos. Dios va a hacerlo en el tiempo que Él crea. Dios me va a levantar. Yo voy a hacer mi parte, pero Dios lo va a hacer y yo confío que Él lo va a hacer. Y Pedro fue alguien que dijo: estoy tranquilo. Ahora uno pregunta: ¿y de dónde sacó esa fe Pedro? Y bueno, yo no tengo dudas que de caminar al lado de su maestro. Por eso es importante, para que tu fe crezca y pueda fortalecerse tu fe, obviamente tener una relación con Dios, pero también contagiarte y conectarte con gente un loco que sea más loco que vos en Cristo. Alguien que te contagie. Yo me imagino que Pedro lo aprendió de Jesús cuando Jesús, en medio de la tormenta, que dice que parecía que el barco se iba a partir en dos, que las olas tapaban el barco, que el viento soplaba de todos lados y parecía que todos iban a morir. Y se acercan los discípulos a Jesús y le dicen: Jesús, ¿qué hace? Jesús dice que estaba durmiendo en medio de esa tormenta. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Jesús, ¿no te importa que nos vamos a morir todos? Y Jesús: ¿qué les pasa, muchachos? Pero mira que se viene el mundo abajo, estamos a punto de morir. Y él se levantó y le dijo al viento: calla. Y a la tormenta: enmudece. Yo creo que Pedro lo aprendió de ese lugar. Y dijo: si mi maestro calmó tempestades y nos salvó en medio de ese mar, es el mismo Dios que me va a sacar de este lugar. Y el mismo Dios que te trajo a este lugar, el mismo Dios que te sacó de las drogas, del alcohol, de la depresión y de la muerte, es el mismo Dios que va a hacer un milagro en esta temporada en tu vida. ¿Quién te dijo que Dios no lo va a hacer? Si ya lo hizo antes, lo va a hacer ahora también. ¿Cuántos tienen su fe puesta en Jesucristo? Amén.
Amén. Solo alguien con una fe inquebrantable puede quedarse dormido a horas de ser sentenciado a muerte. Solo alguien con una fe inquebrantable puede dejar su tierra, la casa de su padre, su parentela, una tierra que Dios le va a mostrar. Y estoy hablando de Abraham. Solo alguien con una fe inquebrantable puede ponerse a pelear con un ángel como Jacob y decir: no te voy a dejar hasta que me bendigas. No te dejo, yo no te dejo hasta que me bendigas. Y el ángel dijo: soltame, no te suelto. Y el ángel se quiso ir, lo agarró y se puso a luchar y tuvo que dejarlo rengo para el resto de su vida. Y así deberíamos andar nosotros. Le dejó una marca de por vida, porque los hombres y mujeres de fe tienen marcas, tienen marcas de Dios. Y solo alguien con una fe inquebrantable puede pasar a un próximo nivel. Olvídate, sin fe, dice el libro de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la segunda llave que necesitas es tener revelación. Dice que en un momento Pedro dice: ahora me doy cuenta que todo lo que estaba pasando él tuvo revelación. Todo lo que pasó, esto del ángel que me sacó, no fue un invento mío. Esto todo vino del cielo. Él tuvo revelación. Diga conmigo: revelación. Necesitamos revelación. Hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios con conocimiento de Dios, pero no con revelación del Espíritu. Hay muchos que saben la Biblia de memoria, que conocen los versículos que tienen que citar para una oración. Podés conocer de memoria el versículo que dice que por las llagas de Cristo ya fui sano. Pero una cosa es conocer ese versículo, otra cosa es vivirlo en tu carne. Otra cosa es que se te haya revelado a tu espíritu. Hay muchos códigos dentro del reino de Dios. Hay muchos niveles por conquistar que solamente y atmósferas en las cuales vamos a entrar que solamente se van a vivir o vamos a entrar o vamos a disfrutar si tenemos revelación. Solamente con revelación. Hablamos en esta casa, hablamos mucho de la paternidad espiritual, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? De la paternidad, mi padre espiritual, mi madre espiritual. Hablamos mucho de paternidad, pero la paternidad es una revelación. Es una revelación. No puedo decir: ¿cómo este hombre que no me crió, no lo conozco hace un año, cómo puede ser mi padre ahora? Claro que la mente no lo razona, porque no es algo mental, no es algo cognitivo, no es algo emocional, es algo que se revela. La paternidad es una revelación. Yo, mi padre espiritual, mi papá espiritual, no es que él me crió a mí. En este tiempo me está formando como un padre, me está abrazando, me está animando, me está direccionando y corrigiendo si hace falta como un padre. Y yo tuve revelación y tengo revelación de eso, pero solamente la gente que tiene revelación puede vivir la paternidad y disfrutar de la paternidad y disfrutar de los beneficios de alguien que ore por tu vida, que te proteja, que te provea, que te direccione, que te alimente y que te corrija. Por eso hay gente que no le puede decir nada porque se ofende rápido y ya te dice: no, mi líder siempre me ve todo lo negativo, búscame otra célula. Porque no entendió el modelo de la paternidad. Porque no es que siempre te está corrigiendo, es que te está ayudando a ser mejor persona. Hola. Entonces la paternidad, por ejemplo, es una revelación. ¿Y cómo vas a defraudar y a deshonrar y a maltratar y a hablar mal de tu padre? Sabiendo que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Honra. Pero hay gente que no honra. La autoridad espiritual
las personas que Dios ha puesto como autoridades espirituales, es una revelación. Si no estás a llave de la revelación de los códigos del reino, nunca vas a ir a ningún lado, vas a estar en el desierto absoluto si no se te revelan los códigos del reino. La paternidad, las autoridades espirituales, el congregarte. ¿Por qué tengo que ir todos los domingos a la iglesia? Y no se te reveló todavía el amor de Dios a tu vida. No se te reveló la cruz. Hay gente que no se le reveló la cruz, porque alguien que ha tenido un encuentro real con Jesucristo no anda viviendo como alguien del mundo, no anda haciendo las cosas que hace la gente del mundo, no anda practicando el pecado. No lo tenemos que andar buscando adentro del domingo. No sabemos si está acá o está en el bingo de polvorines. ¿Por qué alguien no vendría un domingo a congregarse y a compartir? ¿Por qué estaría viendo un partido de fútbol antes de estar aquí? Porque no tiene revelación del reino todavía. No se le reveló la cruz. La cruz. Se nos tiene que revelar la cruz de Cristo. Esa cruz que salva, esa cruz que le debemos todo. Esa cruz que partió nuestra vida en dos, entre lo que era antes y lo que soy ahora. Hay cristianos que hacen cosas peores de las que hacían antes de venir a la iglesia y se llaman cristianos. Hay hombres que no respetan a sus esposas, que no las escuchan, que no les dedican tiempo, que viven maltratándolas o violentándolas psicológicamente y dicen cristianos. Hay mujeres que no aman a su esposo, no generan un clima de amor cuando ese esposo llega cansado del trabajo. Viven maltratando a sus hijos. ¿Por qué? Porque no se les reveló la cruz. Por eso la otra llave para poder pasar a cualquier otro nivel en tu vida es la revelación de la cruz. Se te tiene que revelar la cruz de Cristo. Es decir, antes era un amargado, era un violento, era un abandónico, era alguien que no me importaba nada, pero ahora soy una nueva persona después que se me reveló la cruz y yo estoy honrando a Dios con mis pensamientos, con mis tiempos, con mi familia, cuidando a mi esposa, cuidando a mis hijos, siendo fiel a Dios en todas las áreas de mi vida, porque se me reveló la cruz. Porque se me reveló la cruz y Cristo es lo más importante en mi vida. Y Cristo es el que me sacó del pozo de la desesperación. Cristo es el que cambió mi lamento en baile. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos la revelación de la cruz de Cristo. Si no se te reveló la cruz, ¿por qué alguien no pondría sus diezmos? Porque no se te reveló la cruz de Cristo todavía. Porque el diezmo no es algo para el pastor, es para la extensión del reino de Dios. Y si vos seguís creyendo que es para el pastor, no se te reveló el reino, la cruz, no se te reveló nada todavía. Por eso hay gente que no van a poder andar a explicarle a alguien del diezmo. No lo va a entender porque el diezmo es por revelación. La paternidad es una revelación. Congregarte, seguir a Cristo, invertir en el reino de Dios, tu tiempo, tu dinero, es solamente alguien que ha tenido una revelación de la cruz de Cristo puede hacerlo. Y otros lo pueden hacer porque está el otro grupo de gente que lo puede hacer porque hay que hacerlo. Y otros que dicen lo hago porque lo hago para Cristo. Honro a Dios, honro a mi familia, dejo todo lo que a Dios no le agrada. Nada de lo que yo hago, si sé que le desagrada a Dios, ¿por qué lo haría? Si se me reveló la cruz, no lo hago. Hay gente que no sabe pedir perdón. ¿Por qué alguien no pediría perdón, por ejemplo? ¿Por qué le cuesta tanto a alguien pedir perdón? Sí, me la recontramandé, pero discúlpame. Perdón, retrucho. No, la verdad que mal que estuve, la verdad que no sé cómo llegué a ese lugar, estoy avergonzado, te pido perdón. Solo alguien puede hacerlo, alguien que se le reveló a Cristo, se le reveló la cruz, porque entiende que deshonró a Dios. Escuche, cuando a alguien le falla a su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, al pastor, al líder, les falló a Dios, le fallaste a Dios. Pero como no se te reveló la cruz, todavía decís, si tiene tantos discípulos que yo me haya portado mal, tiene un montón que son buenos. No,
se te reveló la cruz. Necesitamos la revelación de la cruz. La tercera llave es la llave que se activa, es la llave de los tiempos correctos. Porque a veces queremos abrir puertas antes de tiempo. Hay puertas que Dios las preparó para nosotros, pero se tienen que abrir en el momento justo. Ni antes ni después. A veces buenas decisiones que tomamos, escuche, que dije las decisiones como son buenas. Las buenas decisiones tomadas en temporadas incorrectas terminan siendo malas decisiones. Mi padre decidió dejar de fumar como a los 55, 58 años, pero ya tenía un enfisema pulmonar y falleció a los 70 de ese problema. Estuvo 14 años con una mochila de oxígeno viviendo. Tomó una buena decisión, dejar de fumar, amén, tarde. Y así pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue a espiar. Moisés manda 12 espías y le dice: vayan y espíen la tierra, traigan informes a ver de qué se trata la tierra. Y 10 vinieron con informes negativos. No, la tierra, hay gigantes, las ciudades están amuralladas, nos ven como langostas, todo un informe negativo. Y Dios dice: decirles que ahora por cada día que estuvieron ahí van a tener un año en el desierto. Y ellos dijeron: bueno, perdón, sí es verdad, estuvimos recontra negativos. ¿Saben qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a conquistar lo que Dios nos prometió. Y fueron y se quisieron meter en la tierra prometida. ¿Y sabe qué pasó? Perdieron como locos. Perdieron porque tomaron una buena decisión, pero no en el tiempo de Dios. Y dice que fueron derrotados por los enemigos. Y recién 40 años después, escuche, 40 años después pudieron entrar allí. Quizás en el peor momento, porque el que entró fue Josué, uno que trajo un informe positivo. Por eso también otra de las llaves, que no las tengo anotadas, pero que es muy importante, es lo que vos digas. Es tus declaraciones. Dice que el Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida, escuche, en la boca, en la lengua, dice que está el poder de la vida y de la muerte. O sea que de tu boca puede salir muerte. De tu boca puede salir muerte. Y esa es otra llave que tenemos que tener presente. A veces decimos: bueno, ya esto no da para más. Esto ya todo se terminó. O de pronto nos encontramos muchas veces ministrando matrimonios que dicen: bueno, permanentemente utilizan la palabra separación. Bueno, nos separamos y listo. Bueno, nos divorciamos y listo. Andan con la valija ahí en el living. Lo primero que dicen: bueno, nos separamos y listo. Están soltando sobre su boca un espíritu de divorcio, de separación. Entonces hay que cuidar lo que decimos. Por más que estés cuidado cuando estás enojado o enojada. A veces decimos cosas que después no hay vuelta atrás, las soltaste y después eso te va a jugar en contra. Tengamos mucho cuidado. Esa es otra llave que tenemos que aprender a manejar correctamente, porque podemos abrir puertas de bendición y de vida, o podemos abrir puertas de maldición y de muerte, depende de lo que diga nuestra boca. Hola. ¿Cuántas mujeres dijeron: este no cambia más? Unas cuantas, ¿no? No voy a decir levante la mano. Este no cambia más. Y bueno, ya lo estás diciendo, no cambia más, no va a cambiar más. Empecemos a hablar el lenguaje del cielo, amén. Y a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y empezar a proclamar lo que Cristo quiere que proclamemos. Y quizás hoy no veas, y por más que este o esta, digamos, sí, la verdad que no veo mucho futuro, decir: yo sé que mi Redentor vive y que Dios puede hacer algo con la persona que está al lado mío, con mis hijos, con mi esposo, con mi familia. Yo sé que Dios lo puede hacer. Yo hoy no lo veo, no lo entiendo. Parece que todo está mal, pero yo creo que Dios puede hacer algo grande en mi vida y en mi familia. ¿Cuántos dicen amén?
claro después con 40 años después. Dice que Josué, donde el río se desbordaba, que era imposible cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida. Cuando era imposible, pero un hombre que dijo, sí podemos entrar. Él, por haber soltado vida de su boca, pasaron 40 años y él y toda su generación cruzaron y entraron en la tierra prometida. Cuando no se podía, porque entendieron los tiempos correctos, Dios le dijo, es ahora, es ahora. Y a veces cuesta entender cuando Dios te dice, es ahora, ahora es tu tiempo. Y a veces cuando Dios nos llama o para un ministerio o para una tarea, decimos, hoy ¿será que lo puedo hacer? Pero si Dios te está llamando, hacelo, porque Dios te va a sostener, Dios te va a dar los recursos. Claro que no es fácil. ¿Qué sentiste, César, cuando dijeron vas a ser líder? Quiero que seas el próximo líder. No te sentías preparado, ¿verdad? Dijiste, no, se equivocaron de persona, ¿no? Yo, líder. Miraste para atrás, ¿estás seguro? Y mira cómo Dios está usando tu vida, cómo Dios te ha cambiado, cómo Dios te está levantando, cómo Dios está haciendo algo grande en tu vida y a través de tu vida. Y esto recién empieza. Hay cosas más grandes para tu vida, César. Hay cosas más grandes para tu vida. Entonces, a veces los desafíos de Dios nos posicionan ahí delante de una puerta. Él estaba delante de una puerta de asumir un liderazgo o no. Y a veces el guardia que está en la puerta se llama miedo. Se llama miedo. Tengo miedo porque no sé cómo va. Tengo miedo. Y por supuesto que todos hemos estado delante de esa puerta. Y nos daba temor entrar porque no sabíamos cómo podía terminar. Pero yo te invito a que aceptes los desafíos de Dios. Que los aceptes. Que entres en ese lugar porque Dios está. Pero es que no tengo las herramientas. Casi todos los personajes en los cuales Dios se presenta y les da una tarea grande, pero muy grande, como ser padre de multitudes, como sacar a un pueblo de la esclavitud de Egipto, presentaron sus argumentos. Que soy tartamudo, que soy joven, que soy niño, que soy un hombre de labios inmundos, que no lo voy a poder hacer. Y Dios dijo, lo vas a poder hacer, bástate mi gracia. Pero que soy débil, el poder de Dios se va a fortalecer en tu debilidad. Porque no será con tus fuerzas, no será con tus conocimientos, no será con tu sabiduría, será con el poder de Dios obrando a través de tu vida. Es Dios el que lo va a hacer. Quizás vos tengas miedo, digas no sé cómo lo voy a lograr, pero el poder de Dios va a caer sobre tu vida. La sombra del Omnipotente caerá sobre tu vida y nacerá algo grande de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están preparados para que nazca algo grande en su vida? Y quiero ir terminando. Toma asiento, dos minutos más. Cuando digo los tiempos correctos, es porque en un momento Dios envía a Noé a construir un arca. Escuche lo que le voy a decir, que esto es muy importante. Noé es enviado a construir un arca para salvar a parte de la humanidad, pero nadie le creyó. Y solo él y su familia entraron en ese arca. Y aproximadamente, según los historiadores, porque la Biblia no lo dice específicamente, unos 100 años estuvo predicando, diciendo que iba a venir un gran diluvio sobre la tierra. Y nadie le creyó, pero el diluvio vino. Y dice que la puerta se cerró. Allí por el capítulo 7 del Génesis dice, y la puerta se cerró. Hay puertas que si no entras cuando tenés que entrar, se van a cerrar. Se van a cerrar para tu vida y Dios las abrirá quizás para otro, porque la obra de Dios no se detiene. Amén. Entonces tengan cuidado con negarse, con quedarse amedrentado por el guardia del miedo, por el guardia del temor. Toda mi vida creí que le tenía miedo al fracaso, tenía miedo a fracasar, hasta que un día descubrí que le tenía miedo también al éxito. Yo le tenía miedo al éxito, y si me va bien, ¿cómo voy a manejar? Y Dios me dijo, tranquilo, yo voy a manejar todo, no vos. Así que cuando estés delante de esa puerta y venga el temor a decirte no lo vas a lograr,
vos vas a decirle: yo sé que mi Redentor vive. Él me dará las fuerzas, Él me dará las coordenadas, Él me dará los recursos. Él me llamó, Él me está llamando del otro lado de la puerta. Así que miedo, temor, oscuridad, demonios, córranse, porque voy a entrar donde Dios me está llamando. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con el versículo pone Hechos capítulo 12, versículo 13. Por ahí debe ser, o el 15, no recuerdo. Pedro llamó a la puerta del patio. Una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Y al reconocer la voz de Pedro se puso tan alegre que no abrió, sino que corrió a decir que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estaba loca. Pero ante su insistencia, Reina Valera 1960, pongan la versión, por favor. Dice que Pedro persistía. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Necesitamos utilizar la llave muchas veces. Y esta es la última llave que te voy a dar. No sé si te di 3, 4 o 5 llaves, pero la llave de la persistencia. Llamad y se os abrirá. Golpead, llamad, insistan, inténtenlo de nuevo. No se queden del lado del no pude, porque en Cristo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Y quizás no pudiste en esta temporada, quizás en esta temporada te quedaste de este lado, pero seguí insistiendo, seguí clamando, seguí buscando. Buscad y hallaréis. Golpead y se les va a abrir. ¿Cuántos dicen amén? Seguí creyendo. Hay muchos cristianos que se quedan a mitad de camino. Al final Dios no pudo hacer nada conmigo. ¿Crees que Dios no pudo hacer nada o te faltó persistencia? Hay oraciones y hay pedidos que le he hecho a Dios desde el día que me entregué a Él, y todavía estoy esperando. Hay cosas que Dios todavía no me las ha dado. No sé por qué, pero no dejo de orar por eso. Porque son cosas que van a bendecir mi vida, el ministerio, mi familia. Las sigo pidiendo. Así que siga insistiendo. Quédese ahí donde está. No se vaya de la presencia de Dios. No se vaya de su presencia. Siga insistiendo. No abandone. No abandonen el primer round, en el segundo, en el tercer año. Quédese porque Dios algo va a hacer. Algo va a hacer. Y quizás hoy no lo veas, quizás mañana tampoco lo puedas ver, pero tu fe tiene que seguir inquebrantable. Y tus pensamientos conectados y tu esperanza tiene que ser esa esperanza viva de que Él lo va a hacer. Y si no lo hará de una manera, lo hará de otra manera. Pero Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie, vamos a orar a Dios. Allí donde estás, te invito a que levantes tu mano al cielo y le digas a Dios: Señor, yo necesito entrar en ese lugar, en esa puerta. Necesito entrar en esa temporada que estoy esperando hace tanto vivir y todavía no puedo verlo en mi vida. Pero Señor, aquí estoy, permaneciendo, persistiendo. Te pido perdón, Señor, si he utilizado un lenguaje negativo, si no he tenido la fe suficiente. Hoy es tiempo de que tu fe se transforme en una fe inquebrantable. Que digas: voy a seguir esperando en aquel que me llamó. Voy a seguir creyendo que el milagro va a suceder. Señor, ayúdame a que se me revele. Dame la sensibilidad espiritual para que se me revele la cruz de Cristo, para que se me revele el reino, para que se me revele todo lo que tiene que ver, Señor, con las cosas del cielo, con tu amor, con tu llamado, con tu voz. Que podamos escuchar tu voz en esta hora. Que podamos, como Pedro, que en un momento se dio cuenta Pedro de que todo lo que estaba viviendo era algo sobrenatural.
Que podamos entrar en ese tiempo donde podamos ver lo sobrenatural en nuestras vidas. Hay cosas que hoy estoy viviendo que jamás pensé tenerlas. ¿Sabe por qué? Porque Dios da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Él da mucho más de lo que pedimos o entendemos. Y suena lindo este versículo, pero cuando lo crees que Dios te va a dar mucho más de lo que le estás pidiendo, entonces cuando estás preparado para que los cielos se abran y para que Él se manifieste en tu vida. Señor, te damos gracias. Tú eres más grande que el gigante. Por siempre firme estaré, pues Solo Dios. en el trono está. Tú eres fiel. Dios es Tú fiel. eres fiel y verdadero. Él puede hacerlo. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre. Por siempre Firme estaré, Señor. firme estaré. Estaré firme esperando en ti, aguardando. Oh Señor, yo sé que tú lo harás. Yo sé que tú lo harás. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Honramos tu nombre, Señor. Y así como Pedro, Señor, descansaba en ti, sabiendo que algo tú ibas a hacer, nosotros hoy decidimos descansar en ti y creer que vas a hacer algo maravilloso, poderoso, sobrenatural en nuestras vidas y familias. Señor, y en este ministerio también nos preparamos para lo sobrenatural de Dios que se va a desatar. Cuando veamos los paralíticos caminar, cuando veamos a los ciegos ver, a los sordos oír, cuando veamos a los endemoniados liberarse por el poder de Dios, ni bien crucen el umbral de esa puerta, cuando la voz de Dios corra por esta tierra, por Malvinas Argentinas, por Buenos Aires, por este país, sabiendo que hay un lugar aquí donde los milagros suceden. Señor, gracias te damos y nos preparamos para el avivamiento que se viene. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, 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 amén y amén.